Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Nunca imaginó que Queen demostraría su sumisión de esta manera, y mucho menos que la simple forma de llamarla Pi, como le pidió, le traería tanta calidez. Escuchar la palabra amor pronunciada con tanta claridad y franqueza le llenó el corazón de felicidad. Su reina no solo lo demostraba con palabras, optó por demostrar sus sentimientos de forma visible. En esa caja hay un collar. ¿Qué? Has oído bien, es un collar. Queen lo había pedido en secreto desde que Bonita dijo que quería verla domesticada, pero nunca imaginó que lo usaría en una situación como esta. Después de todo, si necesitaba un amo, era natural que usara un collar, ¿no? Eso pensaba Queen. Tómalo y pónmelo, pero recuerda que una vez que lo hagas significa que siempre estarás por encima de mí y siempre tendrás que menospreciarme mientras sirvo a mi ama, porque esta noche te amaré a mi manera. No me contendré, no ocultaré nada, y lo siento si no soy tan dócil como imaginas. No tenías que hacer eso. Cuando Bonita dijo que quería domesticar a Queen, nunca imaginó que necesitaría un collar para demostrar su propiedad. Era excesivo, pero por alguna razón su corazón latía con fuerza. Algo en su interior le decía que le gustaba. Deja de hablar y ponme el collar de una vez. Estoy deseando servir a mi señora. Reina, ¿cómo podía decir esas cosas con tanta naturalidad? Pero recuerda que, aunque esté domesticada, aún puedo morder a mi dueña. Así que prepárate. El sonido del collar al cerrarse alrededor del delicado cuello de Queen hizo que Bonita tragara saliva con dificultad. Además, había una pequeña placa de plata que reflejaba la luz con su nombre grabado como el de una propietaria. El rostro de Queen era imposible de leer en ese momento. Su cabello oscuro, suelto y despeinado le caía por la espalda y delante del collar colgaba una correa de cuero. Bonita nunca imaginó que se lo tomaría tan en serio. Queen se entregó por completo, como una loba domesticada. Deberías mantener presionada esa pestaña. Queen levantó la cara para mirar a Bonita, quien se puso de pie. La joven tomó la correa con una mirada traviesa y curiosa. Bonita agarró la correa y tiró suavemente. De inmediato el rostro de Queen se acercó. Como aún estaba arrodillada, su cabeza estaba justo frente a la zona más sensible de Bonita. Para Bonita mirar hacia abajo y ver a su reina mirándola fijamente, despertó algo en su interior. Así que se sentó en el borde y luego volvió a tirar de la correa. ¿Puedo hacer lo que quiera?, preguntó. Sí, todo, pero no prometo obedecerlo todo. Bonita sintió, comprendió que sería imposible que la mujer que tenía delante lo obedeciera al 100%, pero lo que Queen ya había hecho superaba con creces sus expectativas. ¿Estás segura de que no duele? Ella tiró de la correa una vez más, no demasiado fuerte, solo para reforzar su punto. Si siento dolor, no creas que saldrás ilesa de esto. Hablas como si fuera verdad. Ya te dije que muerto. Cuando terminó de hablar, Queen se inclinó y mordió a Bonita, provocándole un dolor. Además de morder, también jugó con ella. ¿Quién te dio permiso de morder ahí? Pequeño cachorro. Queen frunció el ceño al oír cómo la llamaban. Además de domarla, Bonita quería convertir esto en un juego de roles. Esta mujer siempre haría algo inesperado. Cachorro dijo. Lleva collar, correa y dueño. Si no es un perro, ¿qué es? No sé cómo debería sentirme, es extraño, pero que me controlaran de repente me hizo sentir mejor, de una forma inexplicable. Aún así, eso no significa que no pueda volver a ser la cazadora. ¿Qué cree que tiene el control por ahora? Da igual,
¿Dónde más puedes morder? Bonita tensó la cuerda con más fuerza, lo que hizo que Quinn frunciera el ceño al ver cómo el nudo se apretaba alrededor de su cuello. Era solo un ser humano con sentimientos, deseos y curiosidad, y al estar en esta posición se sentía aún más segura. Después de todo, quién sabía cuántas veces la reina cedería así. ¿Te gusta morder, cierto? Hazlo. Quinn obedeció sin dudarlo. Si te duele, házmelo saber, ¿está bien? ¿Dónde está tu promesa de ser tú misma? Porque siento que papá se está forzando. Eso no es cierto. ¿Dónde está tu promesa de ser tú misma? Porque siento que papá se está forzando. Quinn dejó escapar un suspiro de irritación. Si era demasiado amable, tampoco serviría de nada. Era difícil complacer a esta mujer. Supongo que lo has permitido. Si eres tú, permitiré cualquier cosa. Con esas dulces palabras, Quinn se apoyó en su regazo. Esta noche bonita estaría encima, obligada a mirarla. La reina, que siempre había jurado no someterse jamás, ahora le concedió todos los derechos que ella exigía. ¿Por qué cerraste los ojos? La áspera voz de Quinn sonaba disgustada. Es solo que... Bonita frunció el ceño y tiró de la cuerda como castigo. Sus miradas se cruzaron por un instante antes de que la otra la desafiara. ¿De verdad puedes hacerlo? Bonita se levantó y desató la cuerda. Quiero ver si cumples tus promesas. Ya te advertí que no me gustan los retos. Discúlpame mi insolencia, pero no me equivoco. Ahora afronta las consecuencias. Quinn frunció el ceño y atrajo a Bonita hacia ella. Entonces dime, ¿cómo quieres que te llame? Bonita rozó suavemente sus labios. Anoche Quinn no fue la única que mordió. Ella también le devolvió el mordisco. Ahora las marcas seguían ahí. No lo sé, llámame lo que sea. Lo que sea no existe. Soy mayor que tú, ¿no? Así que si me refiero a mí misma de una manera, deberías llamarme de la misma manera. Si quieres que te llame de una forma específica, simplemente dilo. Quinn arqueó una ceja. ¿Y tú cómo quieres que te llame? ¿Novia? Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.